Buenas tardes, buenos días. Seguimos con nuestra tanda de podcast alrededor del espacio, de Madrid al espacio, patrocinado por el clúster del espacio de la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo, como ya he explicado en otras ocasiones, es hacer llegar a la ciudadanía las tremendas ventajas y las tremendas oportunidades que ofrece el espacio para mejorar la vida de los ciudadanos. Hemos tenido aquí en esta mesa a personas que nos han hablado del emprendimiento, de la ciencia, de la empresa, de la basura espacial, de la sostenibilidad. Y hoy, haciendo honor a un gran acontecimiento que va a ocurrir en el espacio de nuestro territorio, vamos a hablar de los eclipses solares. La verdad es que es un tema que apasiona. Cualquiera que le oigas decir eclipse solar, seguro que le va a parecer una experiencia curiosa. Para hablar de este tema, hoy vamos a invitar a que nos expliquen dos autoridades, dos personas que tienen una experiencia acumulada tremenda. El señor Rafael Bachiller y el profesor Jesús Gallego. Como es la tónica habitual en este programa, yo invitaré a los participantes a que nos expliquen cuáles son sus razones para estar aquí. Por lo tanto, Rafael, muy brevemente, ¿por qué crees que te hemos invitado? Bueno, posiblemente porque llevo cultivando la astronomía ya unos cuantos años, pero bueno, además de eso soy astrónomo, soy el director del Observatorio Astronómico Nacional aquí en El Retiro, aquí al lado, y tengo el honor de presidir la Comisión Nacional del Eclipse, que ha formado la Comisión Nacional de Astronomía, que es el órgano colegiado que asesora al gobierno en materia de astronomía, pues ha formado ese grupo de trabajo que se llama Comisión Nacional del Eclipse para afrontar esos 3 eclipses fantásticos que se nos avecinan en el año 2026, 27 y 28. Es decir, tenemos a la autoridad máxima. Aquí no cabe más. El hombre que preside la Comisión Nacional. Y Jesús, tú como compañero mío en esta aventura del podcast, además de todo lo que ya hemos explicado, ¿por qué crees que estás aquí? Bueno, yo tengo el privilegio de poder enseñar la astrofísica, soy profesor de la Universidad Complutense y además me dedico a la investigación en astrofísica, pero hoy en concreto me gustaría identificarme a mí mismo como miembro de un colectivo muy especial que se autodenominan los cazadores de eclipses y que son esas personas que una vez observaron un eclipse y que decidieron que querían volver a observar unos cuantos más. Es decir, la autoridad y el tremendo fans, porque creo que estás ante el hombre que has recorrido y perseguido eclipses por todo el mundo. Eso me temo. Bueno, pues vamos entonces a empezar por explicarlo, porque insisto en el carácter divulgativo de este podcast. Vamos a empezar desde el principio. Rafael, ¿qué es un eclipse solar y por qué es tan singular el eclipse solar, la Tierra, la Luna, España? Bueno, un eclipse solar visto desde la Tierra es un fenómeno muy sencillo, pero a la vez que parece milagroso. Es muy sencillo porque se produce cuando la Luna se interpone entre nuestra línea de visión y el Sol y lo tapa completamente cuando es total. Y es casi milagroso, digo, porque obedece a una de esas maravillas de la naturaleza que nos fascinan a los físicos. Y es que siendo la Luna muchísimo más pequeña que el Sol, que es 400 veces más pequeña, pues resulta que está 400 veces más cerca. Y entonces eso hace posible que la Luna lo tape completamente y justamente de manera que unas veces es total y otras veces es anular porque no la tapa completamente. Entonces se produce la sombra de la Luna, que tiene una anchura de unos 200 o 300 kilómetros sobre la Tierra. Esa sombra, que es más o menos circular o elíptica, se va paseando por la superficie de la Tierra en una franja que puede tener hasta unos 12.000 kilómetros de longitud. Y según se va paseando esa sombra por la superficie de la Tierra, se va haciendo la noche durante el día. Es singular, lo ha dicho el profesor, es singular que solo en todo el escenario del mundo que conocemos se da esta casualidad de la Luna, el Sol, tamaño que hace que tape el 100%. Y eso lo podemos disfrutar desde la Tierra.
Señoras, señores, estamos ante un hecho singular. Jesús, en esa singularidad, cuéntanos tu experiencia de ese fan que te has recorrido los muchos lugares. Y es más, te voy a pedir que rompas la norma que aquí tenemos de coloquiar de una manera fluida. Me parece que tienes algo poético que leernos al respecto. La verdad Las dos es que cosas. mi experiencia personal es que esto es una experiencia vital prácticamente única. Es una de esas pocas veces en las que la naturaleza nos permite sentirnos completamente parte de ella, te sientes parte del universo y desde luego es algo súper especial. Pero yo creo que efectivamente podemos, para entender un poco mejor lo que se siente, a mí me gustaría pedirle ayuda a un astrónomo de comienzos del siglo XX, Camille Flammarion, que se puede decir que era el Carl Sagan de la época, el gran comunicador de la ciencia, y que, si me permites que lo lea textualmente, voy a leer su descripción, porque dice así: el estrecho filete luminoso del disco solar va adelgazándose gradualmente hasta que desaparece al fin. Entonces sobreviene la noche, lúgubre, profunda. El silencio reina por todas partes. Brillan las estrellas y algunos planetas aparecen con triste resplandor como si protestaran por la muerte del sol. El aire se contrae, baja la temperatura. Los animales se espantan y el perro viene tembloroso a guarecerse a los pies de su dueño. Nosotros mismos, que conocemos el fenómeno, que lo habíamos previsto, que hemos viajado para observarlo y que sabemos que es un acontecimiento sencillo y natural, nos sentimos fuertemente impresionados y conmovidos. Qué buena invitación a participar. Y además de eso, tú personalmente, ¿cómo lo has vivido? Cuéntanos alguna de tus experiencias. Pues yo he tenido la gran suerte de que el primer eclipse lo observé en Venezuela, en el norte de Venezuela, en el año 1998, y tan pronto como estuve bajo la sombra de la luna, me di cuenta de que era una experiencia vital tan singular que quería volver a experimentarla. Y he estado en la Libia del coronel Gaddafi en el año 2006, en el desierto del Sáhara, observando un eclipse. He estado en la isla de Pascua en el año 2010. He estado en el año 2017 en Estados Unidos. En fin, también es un motivo como para viajar, como para conocer mundo, conocer personas y también conocer, como decía antes, a esos cazadores de eclipses, porque es un tipo de persona con mucho entusiasmo, con interés por la ciencia, y la verdad es que es una experiencia imposible de no disfrutar, vamos. Yo, como viajero absolutamente obsesivo, me voy a sumar a tus viajes de captura de la luna. Rafael, ¿por dónde vamos a verla? ¿Y cómo vamos a verla? Has hablado de por dónde pasa, la anchura, me parece estupendo, pero aterrizando, España, verano del 26, ¿cómo la vamos o cómo debemos actuar para verla? Efectivamente, la primera oportunidad que tenemos en España desde la península ibérica, digamos, desde el año 1905, es asomarnos el atardecer del 12 de agosto de 2026 hacia el oeste, porque el eclipse va a tener lugar a baja elevación según el sol se va poniendo, y lo podemos hacer en una franja bastante amplia de unos casi 300 kilómetros de anchura, que va desde Galicia y el País Vasco, Asturias, el País Vasco, hasta Baleares. En esa zona, como digo, el sol, la sombra de la luna va a ir transcurriendo a toda velocidad, porque la sombra se recorre la superficie de la Tierra a miles de kilómetros por hora, ¿no? Y bueno, hay sitios muy buenos para verlo. Yo creo que sitios que sean altos, secos, van a ser estupendos. Y hay sitios no tan buenos. No con estar en esa zona tiene uno garantizado ver el espectáculo, porque como digo, va a suceder a una elevación muy baja. Y si uno se sitúa detrás de un obstáculo, por ejemplo, si su pueblo o su ciudad está detrás de unas montañas, o simplemente si tienes un cerro delante o un edificio, una arboleda que da hacia el oeste, puede que no lo veas bien. Entonces interesa prepararse muy bien para verlo. Es decir, hay que informarse, hay que mover los hilos para estar en el sitio correcto. Jesús, ¿cómo alguna recomendación adicional que acompañe esa elección del sitio y qué más?
Pues la verdad es que Rafael lo ha dicho muy bien. O sea, es fundamental elegir el sitio adecuado, sobre todo porque tienes que estar en la zona de totalidad. Veremos en los medios de comunicación, según se vaya aproximando la fecha, que a lo mejor, por ejemplo, la ciudad de Madrid va a tener un eclipse que va a alcanzar un 99%. No es suficiente, porque el eclipse total de sol es cuando se hace de noche en pleno día. Y con un eclipse del 99% no va a ocurrir. La ciudad de Madrid va a quedar fuera. Hay que desplazarse a una zona en la que realmente se vaya a observar el eclipse como total. Tener un horizonte despejado, eso por supuesto, y luego también un detalle que no es menor, que es el tema de la meteorología. Porque si ese día en concreto está nublado, que en el mes de agosto puede llegar a ser frecuente porque hay nubes de evolución diurna y sobre todo porque Este estamos año ha rodeando. sido nublado, ¿no? Ha Este estado año ha nublado sido el 12 de agosto en muchos sitios. preocupantemente nublado, efectivamente. Haremos lo posible para que el 26 no haya nubes, ¿eh? Sí, claro, intentaremos con estas influencias, pero mientras tanto hay que estar preparado con la idea de que si hace falta ese mismo día, desplazarse. Si, por ejemplo, el pronóstico meteorológico dice que va a estar despejado en Burgos y nosotros habíamos previsto observándolo en Guadalajara, ese día a mediodía ya estamos camino hacia Burgos. Por lo tanto, estamos hablando de algo que mueve masas, que mueve gentes. ¿Qué está haciendo España para preparar eso en la comisión que tú tienes el honor de presidir? Pues mira, son millones de personas, ¿sabes? Lo que se desplazan. Se calcula que en el último eclipse que se vio total en Europa, el 11 de agosto de 1999, eso hizo desplazar a 10 millones de personas en el continente. En el último, en el 2024, creo que fue en abril de 2024, en Estados Unidos, fueron también muchos millones de personas los que se desplazaron ese día a la zona de totalidad. Por lo tanto, lo que intentamos hacer desde la comisión es alertar de, bueno, por un lado, de las oportunidades que supone un eclipse. No parece que voy a decir cosas negativas, pero ante todo es una oportunidad magnífica para disfrutar de la naturaleza, para la divulgación científica, etcétera. Pero también tenemos que alertar de los retos que supone. Uno de ellos es la movilidad de la que estábamos evocando, porque efectivamente los días anteriores va a haber esa movilidad hacia la franja de totalidad. En el propio día va a venir gente de fuera que se va a acercar, pero después, según se vaya acercando y se vaya afinando la predicción meteorológica, no es imposible que desde Galicia empiece un flujo de coches muy importante hacia Tierra de Campos, por ejemplo, que es un sitio alto, seco y que yo espero que esté muy despejado, ¿no? Así que, por un lado, ese reto de movilidad. Por otro lado, es pleno agosto. Vamos a ser muchos en la España vaciada, porque el eclipse es básicamente para la España rural. No se ve ni desde Madrid, como bien ha dicho Jesús, ni desde Barcelona. Nos vamos a concentrar en áreas muy secas, con peligros de incendio muy, muy importantes. Este año lo hemos visto. El 12 de agosto, yo estaba pensando, digo, si hubiese sido este año el eclipse, estábamos en plena crisis de incendios, habría sido terrible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, con estas aglomeraciones que vamos a formar en el campo, en sitios altos, en cerros, etcétera. Y muy importante, tratamos de alertar sobre la seguridad ocular. Es muy importante que miremos el eclipse con gafas homologadas. Nunca se puede mirar al sol directamente, ni a través de lupas, ni a través del móvil, ni a través de instrumentos ópticos, mucho menos. Solo tienes que pensar como si uno pone una lupa delante del sol puede quemar un papel, pues imagínate, entonces es muy peligroso para los niños el que traten de hacer una foto con su teléfono móvil. Y desde ese punto de vista estamos haciendo toda una campaña para formar primero a profesores de primaria y secundaria que puedan transmitir a sus alumnos todos estos riesgos, además, por supuesto, de la divulgación científica y de la oportunidad que el fenómeno da para llamar la atención sobre la naturaleza y sobre la ciencia. Así que, bueno, ahí toda esa serie es un programa muy amplio el que tenemos. Y al principio es verdad que nuestras autoridades no daban crédito a lo que les estábamos contando, no se creían cuando empezamos a ponerles vídeos y a relatarles lo que sucede en otros eclipses. Yo creo que ahora ya son muy conscientes y por eso se ha formado también una comisión ya interministerial al más alto nivel Sí.
en el que participan 13 ministerios y que van a tener en cuenta todos estos aspectos, tanto los que son oportunidades como los que suponen auténticos desafíos. Nosotros nos sumamos desde este humilde rol del clúster a divulgar, a animar, a invitar a que se disfrute de este efecto. La parte pública está, yo creo que bien contada, pero detrás de esto hay también un aspecto científico. No nos conformamos con mirarlo, aprovechamos que lo miramos y los científicos como Jesús hacéis más cosas. ¿Qué hay detrás de la observación de un eclipse desde el punto de vista científico? Pues históricamente los eclipses de sol han tenido un valor, una relevancia científica enorme. Por ejemplo, uno de los eclipses más famosos de la historia es el de 1919, que sirvió para comprobar experimentalmente la teoría de la relatividad general de Einstein, nada menos. Lo que ocurre es que ahora, como en toda esta constelación de satélites y de observatorios que tenemos, la relevancia de los eclipses como ese momento único para estudiar el Sol y la corona solar, etcétera, etcétera, ha disminuido mucho y ahora ha pasado ya más a ser una experiencia personal, un momento de una oportunidad de divulgar científicamente, etcétera, etcétera. Debo de aclarar un matiz importante. La fase más espectacular del eclipse, que es cuando se hace de noche, en pleno día, suele durar muy poco. En los eclipses más largos son poco más de 7 minutos. En este eclipse el 12 de agosto del 2026, la oscuridad, la noche va a durar entre 1 minuto y 2 minutos. Entonces, mi humilde recomendación, bueno, un buen cazador de eclipses puede plantearse montar 3 cámaras de fotos, 2 cámaras de vídeo, un termómetro para medir el cambio de la temperatura, un anemómetro para medir el aire, medir los comportamientos de los animales. Yo casi, después de haber visto varios eclipses, casi recomendaría que lo mejor es buscarse una hamaca, disfrutar del espectáculo y en todo caso tener a mano unos prismáticos por si quieres echar un vistazo rápido a la corona solar y poco más. Simplemente disfrutar del momento. No podréis decir que los científicos no son absolutamente pragmáticos. Yo no he visto en mi vida una recomendación más adecuada al objetivo. Una hamaca. Qué muy bueno. ¿Alguna recomendación de tipo, habéis hablado del hecho de no mirar, etcétera? ¿Algo más específico, Rafael, que nos podamos decir para que los millones que van a asistir después de que van a oír este podcast no cometan ningún tipo de imprudencia? Yo diría 2 cosas principales. La primera, fundamental, hacerse con unas gafas de eclipse. ¿Y cómo se hace uno con unas gafas de eclipse? Pues se compran por internet, en planetarios, en ópticas, ya empieza a ver por muchos sitios. Pero cuando llegue el momento es posible que escaseen. Entonces estamos haciendo también todo el lobby que podemos para que haya un acopio masivo de gafas de eclipse que hacen falta no solo en la zona de totalidad, sino en todo el territorio, porque en la parte del territorio en la que el eclipse es parcial, es más peligroso aún mirar al sol. Sí. Así que eso es lo fundamental. Las gafas de eclipse solo se las puede quitar uno en el brevísimo instante de la totalidad, con mucho cuidado y sin mirar al sol. Y como cuando decía Jesús, utilizar los prismáticos para ver la corona, justo ese momento de totalidad total. Así que eso es la recomendación número 1. Y la recomendación número 2, insisto, en elegir bien el sitio. Hay ciudades enteras como Benicàssim, como Oropesa, muchas zonas de Mallorca, de Ibiza, que están a la sombra en ese momento, es decir, que tienen el sol ocultado y que no van a poder ver el eclipse. Entonces hay que identificar el sitio desde ya mismo. Creo que es el 29 o el 30 de abril, es el día gemelo del sol. Al atardecer de ese día, el sol estará en la misma posición que el 26 de agosto. Entonces uno puede desplazarse el 29 o el 30 de abril en torno a esa fecha y estar seguro de que tiene una vista bien despejada sobre el sol. O sea que ya tenemos 2 citas. La del 29 de abril y la del 12 de agosto. Eso solo es un test, ¿no? Es para asegurarse, para estar seguros de que no nos vamos a llevar una mala sorpresa el 26 de agosto. Qué gran recomendación, Rafael. A mí no se me oculta que hemos hablado de ciencia, hemos hablado de vitalidad, de vivencia, de experiencia,
pero yo sé que Jesús tiene cosas que contarnos de lo que es el pasado, porque el eclipse se ha asociado con cosas que no tenían estrictamente que ver con la ciencia, que eran algo que tenían que ver con el misterio, con lo intrínsecamente desconocido. En la historia ya nos has dicho que hoy eso está cambiando porque tenemos visibilidad. ¿Qué anécdota nos puedes contar de algo que pasara, que tuviera que ver con los eclipses en nuestro pasado histórico? Bueno, seguro que ahora Rafael nos va a contar alguna estupenda. Yo voy solamente a referirme a dos que me gustan especialmente. Una de ellas es la figura de un astrónomo norteamericano que se llama Heber Curtis, que fue cazador de eclipses porque a lo largo de su vida vio un número enorme de eclipses, todos los que pudo, y esta persona originalmente era profesor de latín y de griego, pero luego tuvo la gran suerte de observar un eclipse total de sol, que es la oportunidad que tenemos este 12 de agosto, y cambió su profesión, se dedicó a la astrofísica y se especializó en observar eclipses. Esa como experiencia especialmente importante, me atrevería a decir. Pero bueno, yo creo que a lo mejor Rafael también tiene alguna en mente. Bueno, no sé, la historia de los eclipses es fascinante y en muchos casos ha habido eclipses que han alterado el curso de la historia. Por ejemplo, se dice que Akenatón, siguiendo 2 eclipses sucesivos, lo interpretó como un signo para cambiar la capital de Egipto de un sitio a otro y para instaurar la religión monoteísta solo al sol. Y todos nos conocemos la historia de Colón y el eclipse de luna y demás, ¿no? O sea que, en términos generales, los eclipses han tenido muy mala fama, ¿eh? Han sido tomados siempre como signos de malos augurios. E incluso hoy hay quienes piensan que pueden tener un efecto nocivo sobre las embarazadas y cosas así. Siempre hay creencias de ese estilo. Pero la verdad es que no hay nada de eso. Es un espectáculo magnífico. No hay que tener ningún miedo a él, salvo el de protegerse los ojos, y hay que disfrutar de ello como uno de los mayores espectáculos de la naturaleza, como reconoció Séneca y como han reconocido muchos después, ¿no? Y además sin pagar, porque solamente tienes que gastarte el dinero de ir a verlo, pero no hay, digamos, que pasar por ninguna taquilla. Hemos hablado del 26, pero también nos habéis dejado ahí caer que el día 2 de agosto del 27 volvemos a tener otro elemento. ¿Por dónde va el 2 de agosto del 27? Pues en lo que corresponde a España es mucho menos único, porque si el del 26 es prácticamente solo visible desde España y desde un trocito en Islandia, yo no me iría a Islandia a verlo por las nubes posibles, ¿no? El del 27, en cambio, solo se ve desde la parte sur de Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es un eclipse que tiene lugar efectivamente el 2 de agosto. Y es un eclipse que tiene lugar al mediodía, o sea que no hay problemas de visibilidad ni nada de eso. Se puede ver desde cualquier lugar, pero yo creo que los problemas, por ejemplo, de movilidad van a ser aún mayores, porque para acceder a la pequeña zona de Andalucía desde la que se va a ver, es verdad que se ve desde Cádiz, la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga. Los problemas van a ser, para acceder a esa parte, es posible que sean mayores. Y ya no es tan único porque Egipto es el mejor sitio desde donde observar ese eclipse. Es decir, la franja de totalidad se extiende mucho más allá de España. Y luego en el 28, el 26 de enero, tenemos un eclipse anular, pero que no es lo mismo. O sea, eso ya es otra cosa. Sucede también al atardecer. Va a ser precioso ver el anillo de fuego según se pone el sol, ¿no? En los sitios en los que se ve anular, por ejemplo, en Albacete, pero no tiene nada que ver con la experiencia que supone un eclipse total. La verdad es que nos dejáis a los curiosos con todos los apuntes en el calendario. O sea, yo no me voy a perder ni una sola fecha de esa. Para cerrar, Jesús, ¿alguna recomendación final, algo que no hayamos dicho que quieras insistir? Pues sí, es muy importante la buena planificación. Entonces, yo quiero cerrar haciendo una invitación a todas las personas que nos están escuchando, que están escuchando este podcast, y les voy a hacer una pregunta directa. ¿Dónde piensan estar el próximo 12 de agosto del 2026 para observar el eclipse? ¿Lo tienen ya decidido?
Si no lo tienen decidido todavía, deben empezar a hacerlo ahora mismo. Pues muchísimas gracias, Rafael. Por tu parte, ¿alguna cosa para completar este apasionante tiempo que llevamos? Nada, disfrutar, pero protegerse los ojos. Hay siempre, después de un eclipse, las urgencias hospitalarias están desbordadas por los problemas oculares. Es algo que sucede de manera indolora porque no te avisa el nervio óptico y te puedes quedar ciego temporal o incluso permanentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero una vez protegido, a disfrutar del fenómeno. No hay una mejor combinación que el riesgo y la aventura. Aquí estamos ante una situación donde parece que hay mucha aventura, poco riesgo, pero los expertos nos dicen que tengamos cuidado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a los dos por venir, por compartir con nosotros este rato tan apasionante. Yo lo que os puedo decir es que estoy seguro que entre los oyentes hemos conseguido que haya muchos que se pregunten, que se respondan a la pregunta de Jesús. ¿Dónde van a estar el 12 de agosto del 26? Muchas gracias, señores.